Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero, buen día. Buen día, ingeniero. Van a disculpar, nos retrasamos un poco con el horario que coincidió de la toma de la mesa examinadora de esta materia. Bueno, pero ya terminamos en 10 minutos que están ingresando y bueno, creo que ya vamos a iniciar porque no podemos esperar más. Bueno, y si hubiera alguien más que tenga que incorporarse, lo puede hacer nomás durante el desarrollo de la clase, en el transcurso de unos 5 minutos más, yo creo, ¿no? Ya llevamos como 15 minutos de espera y yo sé que se van los megas con la conexión y entonces no puedo estar teniéndolo esperando ahí en vano, ¿no? No es mi intención. Pero los mismos compañeros ingresan también en horarios diferentes para no perjudicarlos y no cortarles el ingreso. Por eso es que doy por lo menos 10 minutos de espera en el ingreso. Hemos terminado la unidad 1 y vamos a continuar con la 2, que corresponde al estudio de los materiales para pretensado. El estudio del acero y el estudio del hormigón. En la clase de hoy vamos a ver todo lo que corresponde al estudio del acero. El hormigón pretensado es hormigón con acero para pretensado, de alta resistencia. Si nosotros lo vamos a someter a cargas elevadas, trabajando y comprimiendo al hormigón, entonces tenemos que conocerlo, al igual que las características del acero para hormigón armado. Incluso hay operaciones que son mucho más delicadas, mucho más peligrosas, porque se someten a elevadas cargas y los procedimientos para la ejecución también son especializados, entonces hay que tener mucho más cuidado en la ejecución de las estructuras pretensadas. Lógicamente, también en el estudio de los materiales, porque tienen otros efectos aparte de las barras para hormigón armado. Bien, siendo así, tenemos una buena cantidad de participantes. Esperamos que todos ellos sean los inscritos en la materia. Y espero pues tenerlos durante todo el semestre, ¿no? No escapar a la hora de que ya dieron un examen mal, se retiran, dieron otro mal, dieron el segundo, ya no se presentan al final y una semana antes de entregar la nota se dan el gusto de retirarse, ¿no? Les aviso que eso los perjudica en el comportamiento que me tienen como estudiantes porque están en proceso de formación. Les aviso que en la práctica profesional esas ventajas no se la tiene, ¿ya? Y de eso depende mucho el éxito del trabajo de un profesional también. El ingeniero tiene que ser un profesional muy serio, muy comprometido y muy responsable a la hora de hacer y desarrollar su trabajo. Incluso en muchos casos, como está al mando de mucho personal, mucha gente, es un ejemplo para mucha gente, sea en los proyectos, sea en las obras. Con esas prácticas de huir una semana antes que den la materia inscrita no van a mejorar mucho. Si han decidido llevar hormigón pretensado, pues háganle frente, estudien, asistan a clase. A los repitentes, no vayan a pensar que porque ya la llevaron, entonces es lo mismo, ¿no ves? Claro que es lo mismo, yo no lo voy a cambiar pues, el alcance del contenido de la materia. Es la misma materia, a no ser que cambie el programa, el pensum de la materia.
Pero cada semestre más bien se trata de complementar, aumentar algunas cosas, corregir otras, ¿no? Adicionar otras que se consideran necesarias, útiles, actualizar. Entonces, no vayan a pensar que porque ya está repitiendo, ya no vienen a clase, digamos, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Están llevando de nuevo la materia, de nuevo todo, pues, ¿no? Recomendación, asistan a clase a todos. Estoy terminando de tomar un examen de mesa a 7 alumnos, ninguno, una definición, unos conceptos, le pregunté y no saben. Y revisando su historial, ¿sabes cuál es el común denominador? Asistieron a 2, 3, el que más asistió a 4 clases. Entonces, no saben pues ni lo que llevamos. Y quieren vencer en mesa extraordinaria. Mesa extraordinaria en la Argentina es con un tribunal, 3 docentes más el director de carrera y el profesor. 5 toman una mesa examinadora. De toda la materia. Y le preguntan un capítulo entero hay que desarrollar. De aquí mesa examinadora, 3 preguntas teóricas le he hecho 0, ninguna. Estudien. Va a ver que no les va a pesar. A muchos colegas, muchas generaciones ya de ingenieros que están bien formados, recién se dan cuenta que estudiando se consigue mucho. Y ahora mucho más difícil porque la competencia es bastante fuerte. Los requerimientos y la exigencia para el trabajo son mayores. Las veces que me llaman para que les busque algún ingeniero junior, alguno recién salido o un especialista en algo, lo primero que me piden los consultores o los contratistas, los constructores, es que sea bueno. Entonces, no solamente hay que ser ingeniero, no hay que salir, ¿no? Traten de salir buenos, aprovechen su tiempo. Ok, gracias. Empezamos entonces con la primera parte, estudio del acero. No me molesta, pueden interrumpir, pueden preguntar cualquier cosa que consideren necesario durante la exposición. Pero en particular yo siempre pregunto si hay alguna duda o alguna pregunta al inicio, a media clase del avance y finalmente a los comentarios finales al terminar y al concluir la clase. Entonces, pueden preguntar el momento que consideren necesario también. ¿Ya? Por favor, me confirman si ya tienen en vista la presentación. Unidad 2, Sí, hormigón y acero para pretensado. Si fueran tan amables. Sí se logra visualizar, ingeniero. Ya se ve la presentación. Bien. Como habíamos dicho, vamos a ver primero el estudio de los aceros para pretensado. Lo primero que tendríamos que apuntar como característica son estos dos elementos. Los aceros para pretensado se caracterizan por su elevada resistencia. Eso es consistente y coherente con los requerimientos y la necesidad de utilizar en el pretensado. Tienen que ser aceros de elevada resistencia. 4 a 5 veces la resistencia de una barra normal de hormigón armado. Segundo, la ausencia de la señal de escurrimiento en el diagrama tensión-deformación. O sea, el escalón de fluencia. Ustedes conocen el diagrama tensión de formación del acero, las barras de hormigón armado. Los aceros para pretensado no tienen ese escalón de cedencia que se llama, que se caracteriza por incremento exagerado de las deformaciones unitarias específicas sin que se incremente la tensión, ¿no?, en el acero. Esa es la zona de fluencia que le llaman ustedes.
En realidad es un escalón en el diagrama y no existe en los aceros para pretensado. ¿Qué quiere decir? En el ensayo se empieza a aumentar la tensión, primero varía linealmente, después empieza a cambiar, ya no es proporcional, y después viene y falla. Ya lo vamos a ver cuando les muestre a detalle la forma de la curva. Con esas características nos vamos a las categorías más usuales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué aceros se fabrican para pretensado para ser utilizados en las piezas que hay que diseñar? La primera categoría son los alambres o hilos trefilados. Como su nombre lo indica, son hilos o alambres de aceros al carbono, con un contenido en promedio de 0,8%. Su sección es una sección circular con diámetro entre 3 y 8 milímetros, ¿no? Y para la aceptación en obra puede variar esto en más o menos 0,2 milímetros, ¿no? Vienen para la provisión a las obras en rollos o carretes como el alambre de amarre. De esa misma manera, ya les voy a mostrar. Esa es una categoría, alambres o hilos. La otra corresponde a los torones o cordones. Como su nombre lo indica, parecieran que son hechos como que cuando se hace una cuerda. Están formados por hilos o alambres dispuestos en hélice, como tejiendo una cuerda, ¿no? Con una cierta longitud de paso en hélice. Un hilo central que es un poquito más grueso y vienen los otros periféricos. Ese es un cordón o torón, ¿ya? Los más comunes para uso en las piezas pretensadas son los que están constituidos por 7 hilos. Un hilo central y 6 periféricos dispuestos en hélice. Los cordones o torones son productos de mayor capacidad y mayor sección que el alambre. Y para su aplicación en obra y la provisión viene en carrete de 1,5 metros de diámetro. ¿Han visto a estos instaladores de sistemas de cable, cableado, cableaje, los de Cota, empresas que hacen conexión y todo eso? Detrás de su yicito, su camionetita, se lleva un carrete, ¿no es cierto? Metido con una ruedita, así como si fuera ¿no? Una chatita. Así vienen los rollos, los carretes para usar en obra. Ya les voy a mostrar. Y los diámetros comerciales vienen especificados en milímetros, que son unidades del sistema internacional, pero en realidad son fracción de pulgada, ¿no? 6.4, que es un cuarto, 7/9, que es 5/16, 9/5, 3/8, 11, 12/7, que es media, 15/2, que es 5/8. Son los diámetros comerciales más conocidos y vamos a mostrar dependiendo de la industria y dependiendo del país también, ¿no? Y los cordones se hacen con hilos, como le había indicado, que pueden variar de 2 hasta 5 milímetros. El torón de media, por ejemplo, tiene un hilo de 4.2 milímetros y 6 hilos de 4, ¿no? El hilo central siempre es un poquito más de mayor diámetro. Esos son conocidos y aplicados para las obras con mayor capacidad de la fuerza de pretensado. Lógicamente porque tiene una sección mayor. Y la tercera categoría son las barras de acero. Como su nombre lo indica, son barras de alta resistencia laminadas en caliente. Diámetros usados, también en fracción de pulgada, va más o menos de media hasta 1/4. 1/4 sería 32 milímetros, ¿no? Y media 12,
Creo que en la actualidad viene hasta 40 milímetros ya productos para utilizar como barras de acero. Se parecen un poquito a las barras de hormigón armado, pero el corrugado es diferente. Y las barras de acero para pretensado son barras que hay que unirlas de manera con roscas invertidas, así como esas que usa Aguapac para destapar todos sus conductos, sus instalaciones de tubería. Y tienen un sistema roscado en los extremos. Hay que unirlo con una rosca gruesa, grande, para hacer y conseguir, digamos, la longitud que se requiera para usar en el pretensado. Vienen productos de ese roscado, vienen en longitudes limitadas. Digamos. Viene de 1, de 2, de 3, de 4, de 6 metros. Entonces, en función de eso, longitudes limitadas, estándar, ya se hace la longitud que se requiere. Son barras rectilíneas. ¿Ya? Son piezas rectilíneas, se van uniendo uno a uno para lograr su aplicación en las obras. ¿Ya? Los alambres se han definido como alambres trefilados, ¿no? Y este proceso es un proceso que se realiza en las acerías, ¿no? Donde se fabrica el alambre trefilado que hemos definido aquí, ¿no? En realidad consiste en hacerlo pasar a través de una serie de hileras para conseguir características físicas adecuadas, más o menos así. La laminación y el trefilado viene en una serie desde el horno y entra a un sistema de varios diámetros donde se va reduciendo en lo que se llama el laminador. Una vez que sale del laminador, hay un lecho de enfriamiento y se obtiene lo que se llaman en primera etapa el alambrón, ¿no? El alambrón es obtenido producto de la laminación en caliente, ¿no? Y se deforma en frío, ¿no? En el proceso conocido como trefilado o laminación en frío. El objetivo, lo que se logra hacer es reducir la sección del hilo a través de esta serie de instalaciones, y mientras más se reduce el hilo, mayor resistencia tiene. ¿Ya? Ese es el proceso que se obtiene en las acerías. Esto consiste, ¿no? En el proceso de laminado y trefilado, lo que se hace es reducir a hilos la sección del alambrón. Entra el alambrón al laminador, ¿no? El material sufre alteraciones en su microestructura. Principalmente el fenómeno conocido como endurecimiento de los granos, ¿no? Se hace más denso, ¿no? Entra con un diámetro, sale con otro y puede hacerse en serie en varios, ¿no? En varias etapas. El producto final que se tiene así, ¿no? El alambrón tiene una estructura, microestructura más o menos así. Y el alambre, como ustedes pueden ver la diferencia, mucho más denso, ¿no? La microestructura más cerrada, ¿no? Y lógicamente lo que se obtiene son propiedades de dureza, es más resistente, aumenta su resistencia, mayor tensión, propiedades de ductilidad y el diámetro se reduce. Se hace menos dúctil, o sea, es más quebradizo, diría yo. Y el diámetro se reduce. Esto es lo que se aumenta y esto es lo que disminuye. Disminuye la ductilidad y disminuye el diámetro.
Esos son los alambres o hilos trefilados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay ninguna consulta? El cordón o torón es el producto que se fabrica con hilos o alambre firmemente torcido alrededor de un hilo central de un diámetro ligeramente mayor. Y la relación del paso de la espiral es más o menos 12 a 16 veces el diámetro nominal del cable, mejor dicho, del torón. O sea, no del hilo, ¿no? Del torón que se hace, que aumenta el diámetro, porque ya serían 7. En el caso del de 7 hilos va uno central y 6 periféricos, como les decía, ¿no? Entonces la longitud del paso de una espiral es más o menos 12 a 16 veces el diámetro del torón, con una resistencia de rotura garantizada en el sistema inglés se define como de 250.000 libras por pulgada cuadrada en grado 250, que eso más o menos significa 17.500 kilogramos centímetro cuadrado. Ya lo vamos a ver los valores en cuanto a la resistencia. ¿Ya? Este es el torón. Fíjense, un hilo central, el de 7 y 6 periféricos. Como ustedes pueden ver, fíjense, va dando vuelta en una cierta longitud de paso. Por eso es que esto se ve inclinado, ¿no ves? Los hilos, los alambres. Este que tiene en la parte derecha, en el lado derecho, es un doble. Este es 2 fi de 3 milímetros, digamos. Fíjense, viene trenzado el uno con el otro. Estos son los más comunes. Y este otro que es la trenza. La trenza tiene 3, ¿no? Igual. Se hacen tejidos como una cuerda. Y el torón, como se muestra aquí, tiene 7 hilos. ¿Ya? Y las barras, como le había indicado, son barras que se obtienen laminadas en caliente y le he mostrado el esquema general del proceso de fabricación en la acería. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos para poder conocer y utilizar en el diseño el acero para pretensado? El ensayo característico que se conoce, y lo deben conocer ustedes estandarizado, que se hace en la máquina universal, donde se realiza la tracción del acero para pretensado y se elaboran las curvas, cargas, deformaciones para conocer las propiedades mecánicas del material. Si yo voy a diseñar una pieza pretensada, tengo que conocer adecuadamente sus características y sus propiedades mecánicas de este material. ¿Cuáles son? Bien, primeramente, las curvas, cargas, deformaciones nos dan información sobre las principales características mecánicas de los aceros. El resultado del ensayo yo lo plasmo en un diagrama. Esas son las curvas, cargas, deformación. Esta información permite la determinación de los alargamientos que controlan la aplicación de la fuerza de pretensado. En la anterior clase les explicaba, ¿no ves cómo se obtenía? La fuerza de pretensado era estirando y dándole un alargamiento. Pero yo tengo que conocer las características mecánicas del material para poder relacionar los alargamientos con la aplicación del esfuerzo de pretensado. ¿Ya? Lo que mostrábamos e indicábamos al inicio,
como características principales, aquí se puede observar, ¿no? Fíjense, el diagrama tensión de formación de los aceros comunes, lo conocen de la resistencia a materiales, de hormigón armado 1, y no sé dónde más lo han visto, ¿ya? De isostática 2 también lo deben haber visto. Ya, entonces, ¿cómo se hace? Se tracciona el acero en la máquina universal, de tal manera que se dan tensiones y se miden las deformaciones unitarias específicas. Como ustedes saben, la deformación unitaria específica es el alargamiento referido a su longitud inicial, o sea, delta L sobre L, y en los diagramas carga de formación se lo pone en porcentaje. ¿Qué quiere decir en porcentaje? Está referido al 100%, ¿no es cierto? Eso. Como un valor cuantitativo referido a una longitud cualquiera. La longitud mínima que se usa para los aceros para pretensado en la máquina universal mínimo son 60 centímetros. O sea que si yo digo 3%, ¿no es cierto? Estoy refiriéndome a la longitud total, que serían 60 en el caso de un determinado ensayo. En el caso de las barras de hormigón armado, como le decíamos, tiene una parte proporcional, luego cambia un poquito y ahí viene el escalón de fluencia o escalón de excedencia. Se incrementan exageradamente las deformaciones unitarias específicas sin incremento de la tensión en el cable. En promedio empieza a variar y de ahí recupera un poco resistencia, se sigue aumentando, ¿no es cierto? Y va aumentando la deformación unitaria específica hasta llega un momento donde viene la deformación de rotura, con un valor de tensión que sería la tensión de rotura. Eso es en el caso del hormigón armado. En el caso de las barras, alambres y torones para pretensado, como son valores mucho más altos, esto se va para arriba. Pero no hay escalón de fluencia, de excedencia, aumenta, ya no es proporcional en esta parte, se hace la curva variable y de un momento a otro rompe, no avisa. Pareciera muy similar, pero lógicamente con las diferencias que corresponden cuando ustedes analizan el diagrama tensión de formación del hormigón. Se hace curvo, ¿no ves? Una parte recta, después curvo, hasta que falla. Como si fuera un material frágil. Hemos indicado que disminuye la ductilidad en el caso de los aceros para pretensado. Entonces, esta es la curva o el diagrama de comportamiento o bajo la relación esfuerzo de formación de los aceros para pretensado. Ahora, ¿qué características se manejan? La primera, como no hay límite, ¿no?, de fluencia en los aceros para pretensado, por un aspecto de seguridad, se adopta un parámetro que se llama límite de escurrimiento convencional a la tracción. Su simbología normalmente es FP02. Y se define como la tensión a la cual corresponde una deformación unitaria residual del 0,2%. ¿Qué quiere decir? En procesos de carga y descarga que se van haciendo en el ensayo, se va aumentando, y hay un momento donde se le da una tensión y ya en ese proceso de descarga la deformación, hay un valor residual y ya no vuelve al cero. Quiere decir que no recuperan toda su propiedad elástica del material y ya hay una deformación unitaria residual. Cuando esa deformación unitaria residual vale 0,2%, encontramos la tensión de escurrimiento convencional a la tracción. En realidad las normas establecen ese criterio como que es un valor muy alto de la tensión y nos está avisando que ya va a romper, digamos. Pero no es real, es convencional.
es de mucha utilidad. Para alambres y cables trefilados, este límite es aproximadamente igual a la tensión directa que se le da, que corresponde al 1% de deformación unitaria específica. ¿Qué quiere decir? Si yo voy haciendo procesos de carga y descarga, cuando yo hago con una carga directa en tensión y obtengo 1%, ahí está la tensión de escurrimiento convencional, FP02. Es esta, con la paralela a la recta que va desde el origen, entonces obtiene el valor 0,2. Aquí gráficamente está perfectamente indicado. Ese valor es importante porque en los aceros se especifica el valor de rotura y el valor de escurrimiento convencional. El otro, precisamente la resistencia de rotura a la tracción. El momento en que se sucede la falla, ¿no?, en el ensayo y se obtiene el valor de rotura. Estos dos valores, entonces sería el 1, FP02. Tensión en el acero, quiere decir de pretensado, se corresponde a 0,2% de deformación unitaria residual. Y K significa característico. En la actualidad hay tendencia a trabajar con los valores característicos. No valores medios, sino característicos. Eso es importante. Quiere decir que se hace un análisis estadístico con mucha información, con muchos datos, y se toman esto como representativo de una cierta característica, un cierto lote. Y FPTK es la tensión de rotura del acero al momento de la falla. Ahora, otro valor importante dentro de las curvas cargas deformaciones es el alargamiento de rotura. Se refiere al valor unitario específico y está referido a una longitud inicial convencional, como les había dicho. O sea, aquí el valor de rotura no está acotado, pero si aquí falla, entonces bajamos en la vertical y aquí estaría el alargamiento de rotura. Eso es importante porque en los procesos de traccionamiento del cable hay que controlar también el valor, no solamente cuánto es el alargamiento, sino la deformación unitaria específica, en particular para ese material. Los fabricantes, ya les voy a mostrar, establecen el valor de E sub R. Y ellos lo hacen referido a una longitud porque eso lo hacen en el ensayo. Como les indicaba, 24 pulgadas, aproximadamente 61 centímetros para torones, esa es la longitud inicial convencional en la máquina universal. Y 10 veces el diámetro en milímetro, y esto nos da, ¿no?, en centímetros, para alambres y barra, ¿no? O sea, un alambre de 6 milímetros, ¿no? 10 veces por 6 son 60 centímetros. ¿Estamos? Esto en milímetros, la longitud en centímetros. Ese es alargamiento rotura, muy importante, porque yo cuando voy traccionando el cable tendré que ver y mostrando, a medida que van avanzando las tensiones, van aumentando y se va incrementando los alargamientos, no me cuesta nada dividirlo entre la longitud inicial y ver en qué valor estamos, porque tiene que estar muy lejos del valor de rotura, si no lo voy a soltar el cable cuando esté tesando. Y el módulo de elasticidad. Se toma normalmente 20.500 kilogramos milímetro cuadrado para alambres y barras, 19.500 para torones, y se acepta, ¿no?, valores con una dispersión de más o menos 5% para aceptación en los proyectos. Según la FIP, que es la Federación Internacional del Betón, puede adoptarse un valor único de 20.000 kilogramos milímetro cuadrado en ausencia de datos, ¿no? Pero ahora ya no es difícil obtener datos, ¿no es cierto? Me entro a la página de un determinado fabricante y ahí están todos los datos con todas sus características y propiedades mecánicas. No se olviden que en la actualidad todas las empresas, grandes empresas de fabricación en el mundo, son empresas certificadas, ¿no? Entonces ya no es difícil. Pero como referencia es eso, digamos. O lo que ustedes trabajan también, ¿no? En hormigón armado, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado.
Es más o menos, ¿no? 205, ¿no? 20.500 kilogramos por milímetro cuadrado. Aquí está en kilogramos milímetro cuadrado. Ustedes lo observan en kilogramos centímetro cuadrado. De acuerdo a las unidades, el milímetro cuadrado es para el área en el sistema internacional de medida. Y aquí tenemos la comparación, un gráfico de comparación entre valores de las tensiones de los aceros, ¿no ves? Los aceros ya especificados, de acuerdo a la normativa que vamos a indicar. Un acero CA50, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos, el que está marcado con rojo en la curva. Tiene casi la misma inclinación, ¿no ves? Fíjense. A dar salida, solo que el acero para pretensado va mucho más arriba en tensiones, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no? CA50, esto está más o menos con 5.000, un poquito más a lo largo de los valores de la deformación unitaria específica, ¿no? E sub S o E sub P para pretensado. E sub S, aquí lo tienen, ¿no? Y fíjense lo que ya les indicábamos en la gráfica general, ¿no? El que está marcado con azul es un acero CP 190 de relajación baja. Y lo tenemos con 170 kilogramos milímetro cuadrado, ¿no? Y aquí está la curva, la recta paralela para el 0,2%. En escala está 0,5 y en escala está 1. Y con 1, más o menos aproximadamente, se obtiene el valor con tensión directa, ¿no es cierto? Tensión directa que equivale a 1% de formación unitaria específica, tendría yo el valor de escurrimiento. Entonces este acero tiene escurrimiento convencional 170 y rotura 190. ¿Vale? Es una curva de los aceros ArcelorMittal. Entonces, en Brasil, por ejemplo, los tipos de acero se especifican por la relación, ¿no? CP, que quiere decir concreto pretensado. F, tensión FP 0,2, la tensión de escurrimiento convencional. Y FPT, tensión de rotura, ¿no? Entonces, un acero, digamos, aquí tenemos ¿cuánto? 170, 190. Entonces, un acero 170, 190 es un CP, ¿no? Que tiene 170 de escurrimiento, 190 de rotura. O sea, los tipos de acero ya me dan de manera directa la tensión de escurrimiento convencional y la de rotura del acero especificado. Ya vamos a ver la tabla que corresponde. Ahora, aparte de esas características y esas propiedades mecánicas, hay una propiedad intrínseca del acero que se llama relajación del acero. Es un fenómeno que se sucede en los aceros para pretensado cuando son anclados con longitud constante y tensión elevada, que realmente es lo que sucede cuando se tesa y se aplica el pretensado. Ese fenómeno consiste en una pérdida de tensión, fenómeno llamado relajación, producto de el traccionamiento elevado a una longitud constante y permanente. Cuando se estira o tracciona un cable, se tiene latente todo el tiempo ahí la tensión elevada y a la longitud constante. El hecho de estar en esa condición, el acero sufre una pérdida de tensión, como que está cediendo parte de la estructura del material y logra ceder, digamos, a los esfuerzos a los que queda sometido. Ese valor de esa pérdida de tensión depende del tipo de acero que se tiene, el tratamiento térmico con el que hubiera sido obtenido o fabricado, la tensión de anclado del acero. Los cables se pueden estirar entre un valor de 0,5 a 0,8 de la tensión de rotura. Entonces, mientras más elevada sea el valor de la tensión de rotura, va a ser mayor el valor de la relajación. No va a ser igual si yo lo estiro o tracciona con 0,5.
a que si lo aplico, lo estiro y lo anclo con 0,8 del valor de rotura. Y también la temperatura ambiente influye en el fenómeno de la relajación. Entonces, y esto se da más o menos en un periodo en las normas consideran como referencia 1000 horas. 1000 horas no llega a 2 meses. En ese tiempo se da la pérdida por relajación en el acero. En el capítulo 6 lo vamos a ver en detalle, pero aquí tenemos una fórmula general, digamos, para la pérdida de tensión en el acero por relajación. T sub F igual a sigma P0 por logaritmo de T sobre 10 por sigma P0 dividido FP02, que es la tensión de descubrimiento, menos 0,55. En realidad, a partir de este valor de tensión elevada, que es relación entre el valor inicial de aplicado de la tensión en el cable, cuando se ancla, versus su valor de descubrimiento convencional, ¿no? Este valor se hace mayor que 0 y entonces hay pérdida por relajación. Valores menores a 0,55 nos producen relajación. ¿Ya? Y para que tengan una idea, los tirantes, hay que tomar en cuenta esto porque los tirantes, que son los sistemas de pretensado exterior, ¿no? Se trabajan con tensiones alrededor de 0,45, 0,50. Entonces, se los trabaja justamente para evitar la relajación. Porque como sucede en poco tiempo, podemos hacer y aplicar un tirante para un puente atirantado y en 2 meses ya voy a perder yo tensión. ¿No es? Ahora, los parámetros que influyen en esta ecuación son T sub F, que es la pérdida de tensión, sigma P0, que es la tensión admisible inicial del acero. O sea, el valor máximo admisible cuando se aplica el pretensado al cable. La tensión al cable. FP02, ya lo hemos definido, el límite de descubrimiento convencional, y T es el tiempo en horas, normalmente 1000 horas establecidos por las normas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que según su comportamiento a la relajación, los aceros se subdividen en 2 subcategorías. Aceros aliviados o de relajación normal y aceros estabilizados o de baja relajación. Los aceros aliviados en promedio tienen más o menos, se lo representan con esta relación y adicionalmente se le pone si es relajación normal o relajación baja. O sea, yo tengo un CP, FP02, FPT, RN o RB. O sea que estos se subdividen en 2 subcategorías. Los de relajación normal y los de relajación baja. ¿Cuál es la característica principal? Menor pérdida por relajación. Un acero RB tiene en promedio 2,5%. ¿Qué quiere decir? Si yo lo peso con 10.000 menos 2,5, el valor que va a perder de tensión. O por decirle yo, con 100, queda 97,5 en los aceros de baja. Si yo lo peso con 100, a un normal me queda con 93 una vez que sucede la relajación. Entonces, la tendencia en la actualidad es utilizar aceros de baja relajación porque la industria del acero produce en condiciones económicas estos aceros para pretensado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacen? ¿Grabar y verlo después? ¿No participan de la clase? Ingeniero, una consultita. Entonces, ¿es mejor usar los aceros estabilizados para los pretensados? Es lo que he dicho, ¿no? Yo quería confirmar que se me fue un poco el internet. Tenés que poner pues tu imagen fría, ¿ya? Es la segunda vez que ya le estoy diciendo que pongan Perdón.
No, en tu Sí, imagen de WhatsApp, ¿no? Mejor dicho, de correo. está, pero como Importante. la puse recién le va a salir cuando me vuelva a conectar. Yo no le he pasado el enlace para la plataforma de Classroom porque veo que aquí hay de todo puesto en los correos con el que ingresa. Cuando esté regularizado y normalizado, yo lo observo en la clase, recién les voy a dar el enlace para la clase. Así de meterse cualquiera y salirse después y no participar, eso no es serio, ¿no? Yo entiendo que estoy trabajando con estudiantes de noveno semestre que no les falta un año para ser profesionales. Entiendo que tienen la suficiente madurez como para ser un estudiante serio, ¿no? Entonces, cuando esté todo normalizado, les voy a dar el enlace. Y los que no estén inscritos, lógicamente no van a poder acceder, ¿no? Cada plataforma, cada grupo de la materia tiene su propia plataforma de Classroom con toda la información sobre la materia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿en qué caso usaríamos entonces los aceros aliviados? Por eso he dicho, ¿no? La tendencia es usar porque tienen menor pérdida. Pero también se usa cuando la pérdida es muy importante, por ejemplo, los sistemas pretraccionados, ya vamos a ver en la unidad 6, los sistemas pretraccionados, producto de que el acortamiento elástico es prácticamente el doble que los sistemas postensados, ahí sí se recomienda sí o sí usar aceros de baja relajación porque hay una pérdida superior por acortamiento elástico. Para que tenga una idea, el esfuerzo que se aplica al cable en el momento de la transferencia del tesado se pierde a lo largo del tiempo, ya vamos a ver más adelante. Entonces hay que tomar en cuenta trabajando en ello. Bien, continuamos. Aquí tenemos en este cuadro, bueno, yo no les pongo algo nuestro porque no fabricamos, ¿no es cierto? Yo les pongo lo que se aplica, lo que se usa en general. Este es un cuadro donde están las características de los cordones de 7 hilos con relajación normal de la norma brasilera. Ellos fabrican este cuadro que yo les voy a mostrar es de la norma y el siguiente, lo siguiente donde les voy a explicar lo que produce, por ejemplo, ArcelorMittal, que en Santa Cruz incluso hay propaganda, hay empresas que venden acero ArcelorMittal. Y bueno, para el uso en las obras en nuestro medio, tampoco no tenemos muchas opciones o alternativas, ¿no? Hay aceros principalmente brasileños, uno de ellos es el que le he comentado, hay aceros argentinos, ¿no? Y hay un producto peruano también que en algunas zonas de la límites por el tema de la distancia también, en la zona occidente, frontera con el Perú, hay también unos aceros peruanos que fabrican. Entonces, en obras, por ejemplo, en la zona sur, a veces prefieren utilizar aceros argentinos, los contratistas, los constructores de la obra, y proponen uno equivalente, ¿no?, al que esté previsto en la obra o en el proyecto. Y aquí tenemos varios elementos para mostrarles en la tablita. Primero, la designación. Conociendo la designación, ustedes pueden estudiar y analizar cualquier otro que esté especificado por la norma, por la norma que corresponde. Lo importante hay que ver qué elementos contempla el cuadro para ver sus características mecánicas. El primero, la designación. Ya les dije, ¿no ves? Designación CP, el valor quiere decir acero para concreto pretensado. Para los de hormigón armado son tipo CA, es la primera diferencia que van a ver. El valor de la tensión, ¿ya? La tensión y RN, como le he dicho, ¿no? RN, RN, R y el diámetro. El diámetro en milímetros.
Entonces aquí yo tengo un CP 175 RN 6.4. ¿Ya? Es para cordones de 7 hilos. Entonces su diámetro nominal está en milímetros 6.4. La tolerancia quiere decir para aceptar en obra no tiene que variar más o menos 0,3 milímetros y eso se mide con un calibrador en la obra para aceptación. El área de la sección del cordón no es el área multiplicar 7 por la sección del hilo, no es así. Hay que sumar el área de cada uno de los hilos del torón, que son 7, de la sección circular, viene especificado por el fabricante, es 24,5 en el caso del 6.4. Peso nominal importante, en kilogramos por 1000 metros, cuando hay que manipularlo, extenderlo, cargarlo, o fabricar un cable, hay que ver cuánto pesa por metro. Y como es un peso menor, en diámetros menores, se calcula en kilogramos por 1000 metros. O sea que 1000 metros son 194, casi 200 kilos para un RN de 6.4. ¿Ya? Y estos dos elementos son importantes. Estos relacionan la tensión de rotura y la tensión de escurrimiento, pero viene dado en las tablas por el fabricante, en los cuadros, viene como carga de rotura en kilonewton. Nosotros necesitamos esto en unidades de tensión para saber con cuánto rompe y con cuánto tiene escurrimiento, ¿no ves? Entonces tiene carga de rotura mínima especificada, quiere decir el valor más bajo con el que rompe es 43 kilonewton. Eso lo divido entre el área y me da la tensión de rotura del acero. Lo mismo con la carga mínima al 1%. 1% de alargamiento para cables y torones, hemos dicho, ¿no? Para alambre y torones, corresponden al valor de la tensión de escurrimiento convencional. Entonces, esta carga en kilonewton lo divido entre el área y tengo el valor de la tensión de escurrimiento convencional. ¿Estamos? Está claro, ¿no? Si algo no entiende, me pregunta. Y esto, alargamiento sobre carga mínima, o sea, se refiere para calcular o determinar el alargamiento, o está calculado ahí, especificado, es el alargamiento de ruptura, porque dice para carga de ruptura mínima especificada. Es decir, el valor más bajo de una serie de valores tendría que ser la referencia, el valor mínimo. ¿Ya? 3,5 para todos los aceros en cordones. Miren, 3,5 por 100. Si yo tengo un pedazo entonces que lo estoy estirando y tiene un metro, con 3,5 centímetros se da el alargamiento de rotura para que lo entiendan físicamente. ¿Ya? Y esto que hemos indicado recientemente también. Relajación máxima después de 1000 horas a 20 grados centígrados. Varía con la carga de rotura mínima especificada. Si esa carga, ¿no?, es el 70% del valor de rotura, la relajación es 7. Si esa carga es 8, es mayor, entonces esto es 12. Fíjense. 7, 12%, mejor dicho, 12% del 80% de la rotura. ¿Está claro, no? Son valores altos, porque son aceros de relajación normal. Habíamos dicho que los aceros de relajación normal oscilan, ¿no? Y este es mayor, incluso este es más pequeño, en 7 es normal. Esto oscila en promedio 8, 8,5. Si la carga de rotura es mayor al 80%, dependiendo de la norma, eso sube hasta el 12%, como ven en este cuadro. ¿Ya? Un ingeniero va a diseñar, tiene que conocerlo, pues, al material, ¿no? Es como cuando el ingeniero se va a casar, ¿no? Tiene que conocer bien a la novia, pues. Incluso algunos quieren conocer hasta la familia también, a los amigos, a las amigas, para ver de quién se trata, ¿no? Igualito, ¿eh? El ingeniero cuando va a diseñar tiene que conocer claramente las características y propiedades de los materiales que va a usar. Dentro de ellos,
el acero. ¿Ya? Así de claro. Entonces, ahí está, ¿no? Relajación, alargamiento, rotura. ¿Qué falta para conocer completamente? ¿Qué faltaría? No lo ven. Pero lo hemos dicho acá. ¿Qué falta? Algo importante falta, no hemos dicho. El agua. ¿Ah? Eso es pues para los que están atendiendo, ¿no? ¿Qué falta, Copper? ¿Qué falta? El módulo de elasticidad. Correcto. Es importantísimo. Eso me define la relación esfuerzo-deformación, que es la base en la ley de Hooke. El modo de elasticidad, 195 kilonewton milímetro cuadrado. ¿Qué dice aquí la especificación de la NB? No debe ser aceptado un material con modo de elasticidad inferior a 170 kilonewton milímetro cuadrado. Y eso hay que probarlo en el laboratorio. Pues si hay una obra de gran cantidad de requerimiento en material, hay que hacer los ensayos correspondientes. La especificación ASTM, a veces en nuestras normas establecen, se referencian a la norma mundial, por ejemplo, en cuanto a los materiales, es la ASTM. ¿Qué dice ASTM con respecto a los alambres y a los hilos? El tipo de alambre, la norma que se usa, la especificación es ASTM A421. Y hay para diámetros de 3.2 milímetros, 4 milímetros, 5 y 7. Para torones es la ASTM A416. Y hay torones de 0,5 de pulgada, o sea, media, y 0,6 que es 5 octavos. Media y 5 octavos. ¿No? Y las características también que establece la norma ASTM, ¿no? Para los cordones de 7 hilos, ¿no? En unidades del sistema internacional. No lo usamos, pero puede servir como una referencia. Antes he visto información, por ejemplo, que siguen usando hasta la fecha, ahora, ¿no? Acero para pretensado, grado 270. Eso era pues hace 40, 50 años cuando no se conocía el acero en Brasil, en la Argentina, digamos, ¿no? Cuando no teníamos norma, cuando la única norma que había era la ASTM y la ASTO. En la actualidad en todo el mundo ya existen normas. Entonces, grado 270 y grado 250. Quiere decir, 250 es 250.000 libras por pulgada cuadrada de tensión de rotura y 270 es 270.000. Y vienen en 250, viene diámetro nominal, ¿no? De 0.25, 0.3, 0.375, 0.4, 0.5 y 0.6. Y en 270 solamente vienen 3. Es importante. Este acero tiene menor resistencia. No quiere decir que no se use. Por ejemplo, en cables para puentes colgantes no se trabaja con estos que son bien altos, se trabajan con valores menores. Es para que lo sepan. Si yo diseño un puente colgante, no voy a usar grado 70, usaré 250. ¿Ya? Y en grado 270 se tiene diámetro 0.375, 0.438, 0.5. Y ahí se tiene, ¿no? Resistencia a ruptura, lo mismo, ¿no? Área, carga mínima, una elongación de 1%, lo mismo, exactamente lo mismo que hemos explicado en esta tabla. ¿Ya? Eso es, digamos, esto es norma brasileña porque compramos acero, usamos en su mayoría, en 90% de nuestro medio, acero brasileño, para que lo entiendan.
Y esto para que conozcan la relación de la norma americana también, porque la ASTM es una norma de materiales en todo el mundo. Ahora, la especificación de lo que fabrica, eso lo pueden obtener también directamente de los fabricantes y hay representantes en Santa Cruz, ¿no? Para los alambres CP ArcelorMittal, como les indicaba, así vienen, ¿no? En rollos o carretes de 50 kilos, ¿no? Y lo que hemos indicado ya, el producto con su designación, ¿no? CP desde 145 más o menos en relajación baja, viene 14.500 sería, ¿no? 14.500, 15.000, 17.000, 17.500, 17.500, 19, ¿no? Y estos ya se fabrican, estos que están con su asterisco tienen su aclaración aquí. Esto es extractado de la especificación de ArcelorMittal, aceros brasileños. Creo que en Santa Cruz lo comercializa Las Lomas. Los hilos pueden ser fabricados bajo pedido, digamos, ¿no? Subconsulta quiere decir bajo pedido. O sea que no viene directo para comprar y la provisión, ¿no? Hay que pedirlo con anticipación. ¿Ya? Y aquí tenemos lo mismo, características, ¿no ves? Producto, diámetro, área aproximada, mínima, peso por 1000 kilogramos, carga de rotura, carga 1% y el alargamiento de ruptura. Fíjense, para el caso de los hilos, ¿no es cierto? El alargamiento, la rotura es mucho más alto en porcentaje. Miren, 6, 6, 5, 5, 5, 5. El más pequeño es 5. En cordones, ¿cuánto habíamos dicho? Más o menos en promedio. ¿Cuánto es? O sea que hablo en vano. Pero hacen 2 minutos que se lo he dicho. 2%. No. ¿Cuánto es? 7%. Es relajación, pero estoy diciendo de rotura, alargamiento de rotura. 3.5. Eso, pues para que vean, miren, 5 o 6 es más alto. Ya les he dicho, van a usar acero para pretensado. Lo primero que hay que hacer es conocer al material. Todas las características técnicas en general, digamos, ¿no? Que establece ArcelorMittal para los alambres tipo CP son pérdidas máximas por relajación después de 1000 horas para carga inicial de 80% de la rotura. Eso también está relacionado con la norma. Para los aceros, relajación normal es 8,5, fíjense. Y para baja RB son 3. Y esto casi 3 veces arriba. Fíjense, aquí es 8,5 la pérdida, 3 la pérdida para los RB. Por eso la tendencia a usar RB. Modo de elasticidad, 210 kilonewton milímetro cuadrado. Esto es 2.1 por 10 a la 6, exactamente con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Y bueno, esta es correspondencia para que no haya en las unidades, ¿no? 1 kilogramo milímetro cuadrado son 9.81 megapascal. ¿Ya? Y esta es para los cordones o torones, ¿no es cierto? Habíamos dicho que hay de 2, de 3, normalmente se usan 3, se usan 7, aquí lo tenemos, ¿no ves? Esta es la trenza y este es el cordón, tiene 7 hilos y este tiene 3. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Los tipos que existen, el producto, su diámetro nominal, ya como cordón, ¿no? El que viene de 3, hay de 6,5, 7,6 hasta 11. En las viguetas pretensadas, creo que usan el más chiquito, el más delgadito, el doble. El de la trenza, me habría dicho, que tiene 6,5. ¿No? En los cordones de 7 hilos, fíjense, en promedio, el alargamiento rotura es 3,5. ¿No? Y ahí vienen los valores para diámetros diferentes. Para cordones de 7 hilos vienen de 9,5, de 12,7, 15,2 y 15,7. ¿Ya?
Aquí hay medio centímetro de diferencia. En los CP19, 190 RB, hay de 15.2, que sería 0,6 de pulgada, ¿no? Y 15.7 es este otro, para que sepan lo que hay en el producto. Yo no puedo dimensionar ni acero, ni anclaje en pretensado si eso no existe en el mercado, porque la obra es física, tengo que hacerla. No puedo poner materiales que no existen o que sea difícil su obtención para la obra. Tengo que trabajar con materiales que sean perfectamente adquiribles, ¿ya? Ahí vienen los aceros. Están a detalle aquí en la explicación de ArcelorMittal, ¿no? Ustedes entran a la página web arcelormittal.com.br, que es Brasil, y ahí lo ven, van a encontrar esto que les estoy mostrando, ¿no? En 7 hilos viene también este, ¿no? El 210, que es importante. Miren, fíjense, esto ya es alto, ¿no? Cordones de 7 hilos, CP210. O sea, tensión de rotura, 21.000 kilos por centímetro cuadrado en 12.7 y 21.000 kilos por centímetro cuadrado en 15.2. ¿Qué dijimos con este asterisco aquí arriba? No hay así nomás para pedir y que te manden. Tienen que ser fabricados bajo pedido, ¿no? ¿Qué más? Los cordones CP210, ¿no? Están marcados con cinta metálica color cinza azulada, dice. Aquí está, miren, este color. Ahí está, miren. Estos. Aquí está, ¿no? Estos vienen en azul, normalmente. Estos deben haber visto en las losas potenciadas en los edificios en nuestro medio. Y este coloreadito ya es un 210. Fíjense, azul para este, ¿no? Y naranja, medio rojito, es este. Son los aceros 210 de Arcelor. Lo toman en la actualidad como innovación. ¿Ya? Son productos, es lo último que fabrica ArcelorMittal, ya es demasiado alto en capacidad resistente a la tracción. Y fíjense, perfectamente pueden ser utilizados porque su alargamiento de rotura es el mismo. 3,5 para un 190, 3,5 para un 210. Y en 210 hay 3 diferentes, ¿no? Estos se pueden usar. El 210 de media, ¿no? RB. Y el 210 15.2, que es 5/8, RB, se puede usar también. Este hay que pedirlo, el 15.7 es a pedido, ¿no? Y este otro, fíjense a ver si podemos traducirle, ¿no? Acondicionamiento de cordones engrasados y plastificados para pretensado, ¿ya? Estos son para losas postensadas con sistemas no adheridos. Entonces, este no lo puede usar en vigas postensadas para puentes. Son para edificaciones. Porque estos no se inyectan. Es un torón que viene engrasado como si tuvieran una manguerita. ¿Ya? 7 hilos, engrasado y plastificado. Vienen con su vaina. Eso directamente se pone en la losa. Como vamos a ver. ¿Ya? Peso, 1.800, 2.500. Diámetro interno es 76, ¿no? Diámetro externo, 130. Longitud del rollo, 79. Está en centímetros. Se refiere a estas medidas, ¿ya? Especificadas de ese material, ¿no? 7 hilos, engrasado y plastificado. Este es para losas potensadas con cables no adheridos. ¿Ya? Bueno, ahí tienen todo lo que es ArcelorMittal, mucho más detallado en cuanto a sus especificaciones. Y aquí tienen, miren, la diferencia. Este 210 es el que se usa para vigas postensadas, donde hago yo varios torones haciendo un cable.
Y este se desenrolla y se corta directo y se pone aislado en la losa, en la edificación. Entonces, este no viene con su vaina ni viene engrasado. Este viene inyectado, esto viene, se cortan varios haciendo un torón, en varios torones para hacer un cable, y ese cable va metido en una vaina y se asegura con anclaje. Este también se asegura con anclaje, pero los anclajes son monotorón para un solo. Ya les voy a mostrar cuando veamos la aplicación. ¿Alguna consulta? Hasta ahí. Ingeniero, en la colocación de los torones, Ya. usted dice, ¿no?, que vienen engrasados y por un tubo, ¿no? Con una vainita que es como una manguerita, es plástico eso. Ah, ya, eso quería saber el material que ocupan. ¿Es Es plástico lo ocupan? Plástico, Ah, ya. no. Para los cables postensados en la vía para puente y gran capacidad, Ujú. la vaina, el conducto, se hace de chapa metálica, corrugada. Ya. El otro ya viene fabricado, listo para cortar. Lo único que hace es poner los anclajes en los extremos. Hay que ya. hacer una transición para los anclajes. Y son individuales en losas para edificación. Esto es para edificación. Pero lo que muestra aquí es que no hay un acero de más resistencia alta que lo que está fabricando ahorita ArcelorMittal, que lo considera como innovación, es decir, lo último. ¿Ya? Ya está bien. Normalmente los aceros para pretensado oscilaban, podríamos decir, entre 17.000 y 19.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Este está con 21.000. Tiene 2.000 más arriba ya. ¿No? Es como una capacidad de resistencia, la mitad de una barra de hormigón armado ya. La mitad de su capacidad resistente. De 43, 48, la mitad de 2.000, ¿no ves? 2.200, digamos, ¿no? Y aquí tiene 19.000 más 2 son 21.000, tiene 2.000 arriba. Tremendamente útil, digamos, ¿no? Para las obras, pueden ser hasta más, menor sección de armadura. Bien, ¿qué falta? ¿Cómo lo voy a hacer trabajar el acero yo ya cuando lo... Ingeniero, una Sí, pregunta. ya, ¿En una vaina pueden entrar varios torones? claro que sí. Cuando veamos diseño ya lo vamos a ver más detallado. Es lo que se llama un cable. Una cosa es un hilo, otra cosa es un torón y otra cosa es un cable. Un hilo es un alambre de sección circular. Un torón es hecho de varios hilos y un cable hecho de varios torones. ¿Cómo se hace el cable? Se corta a la misma longitud, ¿no es cierto? Se lo acomoda bien paralelo lo uno con lo otro en un lugar especial donde se extiende, donde se lo va a colocar, y se amarra cada cierta distancia, 30, 50 centímetros, se amarra con alambre de amarre. Se hace un haz, un rollo de varios. Ese es un cable. ¿Ya? Entonces, hilo, torón, cable es diferente. ¿Ya? Ok, ingeniero, gracias. Seguimos. Ahora, yo voy a esforzarlo sometiendo a tensiones elevadas de tracción al cable. ¿Cuándo? En dos casos. Uno, cuando le aplique la tensión con el gato. Y dos, cuando ya esté trabajando, lo ancle y se queda ahí trabajando el cable durante la vida útil de la pieza. Entonces, los aceros de los cables de pretensado tienen sus tensiones iniciales, que son la de transferencia, ¿no? De tracción máxima admisible limitada por las normas. ¿Ya? Eso es para evitar problemas. Tensiones excesivamente altas producen riesgo de rotura durante el tesado. Yo puedo romperlo el cable si lo estiro mucho por encima del valor admisible. Se corre el riesgo de que se suelte, se rompa, puede fallar. También
Cuando la tensión es excesivamente alta, como ya hemos visto, tiene mayor pérdida por relajación, lo hemos mostrado aquí, ¿no ves? ¿No? En el cuadro ese general de la especificación de los brasileros. Cuando trabaja con 0,7, eso es en promedio 7%. Cuando trabaja con 0,8, en promedio es 12%. Lo que estamos indicando aquí, ¿no? Mayor pérdida por relajación. Y lógicamente está muy tensionado, también la sensibilidad a la corrosión es mayor, ¿no? Y las pérdidas, las tensiones finales, que son cuando ya trabaja la pieza en servicio, también hay que limitarla a valores admisibles, máximo, debido a esto, relajación y problema de corrosión. Porque durante el tesado son mayores, entonces no se controlan bajo carga final. La norma brasilera, ¿qué dice? Establece dos valores. Por favor, ese micrófono. Sí. Disculpa la pregunta, ingeniero. ¿Y estos accesorios para hacer el acero, la vaina, eso? Aquí en Santa Cruz, ¿dónde los podemos conseguir? En Santa Cruz no hay para la venta, pero hay las empresas representantes, ¿no? Hay representantes, bueno, hay dos compañías grandes, mundiales, en Sudamérica, digamos, representadas, ¿no? Uno es Freycinet y la otra es la STUC, latinoamericana. STUC trabaja o hace provisiones del sistema Protende y Freycinet del sistema Freycinet. Entonces tiene sus diferentes representantes en todo el mundo, ¿no? En Bolivia, hay en La Paz, hay en Santa Cruz, hay gente que lo comercializa. En La Paz, antes había solo en La Paz, ahora ya hay en Santa Cruz, porque Santa Cruz pues, se requieren muchas cosas, ¿no? Pero para acá en Santa Cruz. no, o sea, vos vas a ir a comprar aquí como comprar fierro, no hay. Pero tienen que traer. ¿Y dónde se Así, Romero. Ya, ¿dónde lo podría conseguir entonces esto? Las direcciones, claro, pueden consultar ahí ¿cómo se llama? En Las Lomas pueden preguntar, ¿no? Pueden preguntar a Las Lomas. El otro día no tenía. ¿Cómo? Pasé el otro día por Las Lomas a preguntar y me dijeron que no tenía. No sé si es pedido especial o es que yo no lo comercializo. Es que ahora los pedidos pues se pueden hacer directamente por internet, ¿no? Te lo mandan a tu domicilio desde Brasil. Entonces vos entras a la página de cada uno de los proveedores y se hacen hasta compras en línea, ¿no? Hay que saber especificar las características y condiciones del pedido y se hacen las cotizaciones. O también te lo traen las empresas que tienen su representación en La Paz y en Santa Cruz, ¿no? Creo que ahora también hay en Cochabamba. Pero de Protende y Freycinet, seguro que hay representantes en Bolivia. Hay. Gracias. Bien. La última parte, entonces, ¿no? La norma brasilera establece, bueno, en realidad las tensiones admisibles se establecen en función del valor de escurrimiento convencional y el valor de rotura. Por eso es que es importante sus características, sus propiedades mecánicas. O sea, ¿cuánto yo voy a estirar y traccionar un cable en tensión máximo según la norma? La norma brasilera establece en dos etapas. En transferencia o durante el pretensado dice 0,75 el valor de rotura o 0,90 el valor de escurrimiento. Esa es tensión máxima de tracción que yo le voy a dar al cable. Ese valor, ¿cómo lo obtengo cuando estoy estirando en el cable? Con el gato. Con presión que se aplica al gato, chequeando el manómetro del gato. Entonces, para que tengan una idea, presión en el gato, ¿no? Es fuerza en la extremidad del gato junto al cable, junto al anclaje. Y fuerza en la extremidad del cable, dividido área del cable, es tensión en el cable.
Así se controla. Entonces yo tengo presión en el gato, tensión en el cable. Máxima cuando se tesa es durante el pretensado. Eso es máximo 0,75 el valor de rotura o 0,90 el valor de escurrimiento. Como le había indicado, los aceros para pretensados se especifican escurrimiento versus rotura. Y aquí están los valores en los cuales se calcula. Y cuando la pieza ya trabajando en servicio, cuando ya se han presentado las pérdidas, porque hay pérdidas en la tensión del cable, desde que se ancla el cable hasta que la pieza ya 4 o 5 años después que está en servicio, se estabiliza y la fuerza ya se hace constante. Normalmente esos valores establecidos, ¿por qué lo pongo NB? Porque ellos fabrican su cable, pues ellos dicen cuánto máximo hay que tesarlo, ¿no? Y estirarlo. Es importante. Las nuestras están por ahí también. Vamos, ya lo voy a mostrar. 0,66 el valor de rotura y 0,80 el valor de escurrimiento. ¿En cuál de todos? En ambos casos, el menor. Si yo tengo un acero, debo decir 0,75 el valor de rotura son tantos kilogramos centímetros cuadrados. 0,90 el valor de escurrimiento me da tantos kilogramos centímetros cuadrados. El menor de ese es el que tengo que adoptar como máxima tensión admisible. Lo mismo para estado de servicio. Y aquí hay un cuadrito, ¿no? Para aceros tipo RB, con los valores establecidos por las normas, ¿no? ACI 318, el eurocódigo, que es importante, la norma brasileña, aquí hay 2 normas brasileñas. Y ACI es lo mismo que la norma hormigón estructural en nuestro medio, digamos, ¿no? O sea, 0,80 valor de rotura, 0,94 valor de descubrimiento. Fíjense, ACI toma valores altos, más altos que NB. ¿Por qué? ACI especifica, si bien especifica estos valores, y también para después del pretensado, o sea, cuando ya está bajo carga de servicio, 0,74 el valor rotura, 0,82 valor de escurrimiento. Solo que ACI le pone un pero. Le dice, ACI estos valores, ¿pero qué? No mayor a los valores especificados por el fabricante de los cables de pretensado. O sea, el fabricante tiene también sus propios valores recomendados. Por eso es que ACI es más altito. El eurocódigo 0,80, 0,90. 0,75, 0,85 bajo carga de servicio. Y la norma brasilera ya vamos mostrando, ¿eh? Aquí la 2003, por ejemplo, dice 0,74 rotura, 0,82 escurrimiento. Eso es para el cable en transferencia. Y para el cable cuando ya está en servicio, ya está el edificio, ya está el puente, es menor, por supuesto, el límite. Ahora, para que tengan una idea también, normalmente un cable se tesa entre 0,7 y 0,75 el valor de rotura. ¿Ya? Normalmente 0,75 para que con las pérdidas que se suceden cuando se ancla, quede con 0,7. Y 0,7 es el valor que se trabaja con menor pérdida por relajación, ¿no ves? Los datos para relajación y los límites o las características están dados para 0,7 y para 0,8. ¿No ves? Entonces, normalmente se tesa un cable en promedio dándole 0,75. Una vez que se lo ancla, se tiene 0,7 en promedio para que trabaje en 0,7. De ahí va a perder y el límite se va a ir más abajo. Entre 0,65 hasta 0,68 puede quedar un cable ya con sus pérdidas. ¿No es cierto? Entonces, esa es más o menos la forma de manejar. Lo cierto, como ustedes pueden observar, es que es un cable y cualquiera que sea, un alambre, una barra, en otras palabras, una armadura pretensada, ¿no? Los valores de sus tensiones admisibles son una fracción del valor de rotura o del valor de escurrimiento. Y yo siempre trabajo con el valor de rotura porque el escurrimiento es convencional, no existe. Si bien me da pauta para ver cuando avisa que ya está por llegar a lo de arriba,
Cuando trabajamos con valores admisibles, son una fracción del valor admisible. Entonces, 0,7 yo tengo todavía 30% para llegar a la rotura, ¿no ves? Entonces, hay un buen margen en la carga. En los diseños hay que trabajar. Una cosa es ejecutar, otra cosa es diseñar, ¿no? En los diseños y la verificación para la pieza en estado último, y vamos a ver cuando veamos diseño, hay que trabajar con los dos. Hay que ver el valor de descubrimiento, el valor de rotura. ¿Ya? Y aquí tienen algunas imágenes. Miren, este corresponde, ya tiene sus varios años. Este creo que hicimos en el año 2002, es el puente colgante Jorochito. Tuve la oportunidad, este puente lo diseñé yo sobre el río Piraí, en la altura ahí de Jorochito, pasando el torno, antes de llegar al puente Tarumá. Es sobre el río Piraí, un puente colgante peatonal. Yo tuve la oportunidad de diseñarlo y también lo supervisé la ejecución. Y aquí hay, miren, cables, cordones o torones de diferentes diámetros, porque como era un puente colgante tenía diferentes diámetros. Estamos haciendo la inspección en la obra, digamos, ¿no? Ahí uno de los encargados acompañándome ahí, ¿no? En una visita rápida, así nomás para observar, no estamos haciendo trabajos de control ni verificación, solamente una observación visual en la obra, ¿no? Para ver cómo estaban dispuestos en la misma. Y en esta imagen que ven de abajo, lo que les decía, ¿no? El cable se desenrolla y se enrolla en un diámetro de tal manera que cuando se lo desenrolla para ponerlo rectilíneo, queda recto, no tiene tensiones residuales por curvatura. Por eso es que con este diámetro se lo enrolla. Bien, cable de acero. Estos son cables argentinos de diferentes diámetros. Este es un cable argentino de aceros Acindar. Pueden entrar a la página web de Acindar y ahí son aceros argentinos, se llama. Lo hicimos en el año 2002 a 2003, creo. El puente colgante Jorochito sigue vivito y coleando, ¿no? No ha pasado nada, no le han hecho mantenimiento. Y aquí tienen imagen de lo que yo les estaba hablando, ¿no? Cable engrasado, el proceso de corte, cómo se hace, ¿no? Para engrasarlo, ponerle su vaina y después cortarlo. Este es el que se usa para cables, ¿no? El azulito es el no adherido, ¿no? Ahí está su rollito o carrete. Bien, ¿a una consulta más? Preguntas finales, comentarios. ¿Alguna duda? Ingeniero, buenas tardes. Adelante, Pericena, ¿no? Sí, una pregunta. Al momento de inyectar para sellar los vacíos que quedan, generalmente se usa lechada de cemento, pero ¿qué otro material se usa en nuestro medio o solo este? Para el sistema convencional, que el que se aplica en las vigas postensadas, está estandarizado hasta el producto, hasta el aditivo, que hay expansor que se usa para hacer la lechada, que es un producto de Sika, ¿no? Intraplas se llama. Funciona bien, perfectamente, ese es el procedimiento constructivo, no hay para qué pensar en cambiar. Trabaja muy bien. De esa manera se logra la adherencia del acero al hormigón, ¿no? A través de la lechada, ¿no? Porque la lechada, a su vez que se adhiere al acero que está dentro del conducto, esta se adhiere también a la chapa metálica de manera interna. Y como la chapa metálica se ha vaciado con el hormigón, entonces el acero de esa manera queda adherido al hormigón, digamos. Esa es la función principal. Bien, ¿alguien más? Ingeniero, Adelante. la pérdida por pretensado, ¿en qué momento va ocurriendo? Luego de testar, obviamente, Hay varias. los aceros. Hay varias. La vamos a estudiar una a una, a detalle, en el capítulo 6. Hay inmediatas y hay diferidas a lo largo del tiempo por varios fenómenos. Dentro de ello, la primera es la relajación. Hay también por
la retracción del hormigón y también por la afluencia o deformación lenta del hormigón. En particular, digamos, existen en todos los sistemas de pretensado. Hay otras ya en los anclajes por fricción, esos son ya los sistemas potensados. Y el acortamiento elástico que se da en ambos casos también. Pero como te digo, lo vamos a ver en detalle porque hay que describir el fenómeno y qué es lo que sucede. Pero en común, todos se dan porque hay un acortamiento del hormigón, ¿ya? Y el cable que está estirado, ¿no? Al acortarse el hormigón, como ya está adherido, se acorta y entonces al disminuir la longitud final del cable, se reduce el alargamiento, menor tensión, hay una pérdida. El común denominador es que la pieza se acorta de hormigón y se dan las pérdidas. A no ser con la relajación, que el fenómeno es otro, ¿no? Ya lo explicamos. Existen pérdidas y sin pérdida no voy a poder diseñar. Tengo que saberlo a detalle. Capítulo 6. ¿Alguien más? Ok, ingeniero, gracias. Ingeniero, una consulta. ¿Por qué nuestro medio casi no se ocupa, digamos, en tema de losa, ya sea en las licitaciones y todo eso, no hay casi postensada? Hay, Copper. Pero no hay mucho. Bueno, hay muchos constructores que prefieren trabajar con el sistema convencional, digamos, ¿no? Y los propios diseñadores trabajan con ciertos rangos de luces, porque ahí la luz es central e importante. Ustedes trabajan con luces máximas de 6 metros y pueden trabajar perfectamente con el sistema convencional del Vigueta con complemento, ¿no? Vaciado, que eso en realidad es una viga compuesta. Ya lo vamos a ver en la unidad 7. Entonces, pero no está limitado. Ante requerimiento de mayores luces y otras alternativas de análisis, por supuesto menores costos, en requerimiento de grandes luces como edificios comerciales, ¿no es cierto? Donde hay mayores luces y la estructura hay que buscar alternativas para el sistema constructivo, ahí han surgido ya los sistemas de losas potensadas, que no es raro en nuestro medio, Copper. Se ha hecho en Manzana 40, se han hecho ahí en el Ambassador, ¿no? Se han hecho en La Brisa, en el Ventura, todo lo que es edificios comerciales con requerimiento de luces grandes, en nuestro medio ya se hace con losas potensadas, con varias tipologías, ¿no? Porque no es una sola la tipología. Así como hay losas en hormigón armado, losas casetonadas, macizas y todo eso, lo mismo hay también para el caso de las losas potensadas. Ya conocemos la teoría, conocemos también la tecnología para los procedimientos para hacer cálculo. Hay métodos, en realidad los brasileños nos han transmitido mucho de su experiencia, pero esto surgió hace años ya en los Estados Unidos, ¿no? Ustedes consulten bibliografía para el diseño de losas potensadas, tendrían que remitirse a la bibliografía norteamericana, que es donde más experiencia han tenido. Claro que los yanquis no dicen nada, pues ellos hacen nomás, ¿no? Todos sus requerimientos y resuelven sus cosas. Pero nosotros hemos usado hace años acá en Santa Cruz, en un edificio con el ingeniero Subieta, tanto en fundaciones como en entrepiso. Y ya lo que ha venido en lo último, como explicábamos cuando vimos la historia del pretensado en Bolivia, pues les he indicado más o menos, ¿no? Eso hacen 6, 8 años ya en nuestro medio se construye perfectamente. Se conoce, la técnica no es complicada, pues, ¿no? O sea, es un gatito. Los anclajes son sencillísimos, rápido de instalar. Hay gente que trabaja exclusivamente haciendo tesados nomás para la edificación, colocación de cables. Hay calculistas que trabajan en eso. Los cálculos no son complicados también. Hay software también para diseñar losas potensadas. Entonces, no es raro. Lo que pasa es que muchos trabajan con sistema convencional, ¿no? Y en los edificios educacionales, por ejemplo, en la alcaldía, por trabajar con diseño
con el sistema convencional, les cuento que hay varias experiencias bastante complicadas, ¿no? Yo he participado en arreglar, solucionar varios problemas de gente que diseñó módulos con luces de arriba de 8 metros y con viguetas, digamos. Viguetas hasta los 650, no es más. Eso, ponerle nervio, aumentarle la luz y ponerle doble vigueta y no sé qué más, eso acomodo estructural, el aviso que no han tenido mucho éxito. Hay que recurrir a otras alternativas ya, ¿no? Entonces, pero sí se utiliza en nuestro medio, Copper. Ya no es raro. Más que todo me refería a las instituciones públicas, ¿no? O sea, las losas de los... Sí, pero es que ellos no hacen los proyectos, pues no diseñan, ¿no? En particular el departamento, la unidad, no sé qué se llama, de diseño de la alcaldía. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con ellos en varias ocasiones, en algunas obras, como asesor de algunas empresas constructoras y mucho. Deja mucho que desear porque los arman los proyectos, le ponen una cosita, le ponen un cálculo de otra, ¿no? Y lo mandan nomás a la licitación, digamos, no hacen los proyectos con el tiempo, ¿no? Y el detalle necesario para una buena ejecución de una obra, ¿no? Yo en varias veces he tenido que recalcular esos módulos educacionales, justamente por el problema del diseño estructural, principalmente luces de las losas, de las áreas, donde están los entrepisos. Hemos cambiado en varios casos, en otros casos hemos recalculado completamente el módulo, hemos tenido que aumentar la altura de los complementos, el sistema de su sistema de viga y todo eso, en varias ocasiones. Pues les hablo con conocimiento de causa. Han habido problemas. Y hay uno que casi se cayó, ¿no? Estaba todo deformado y no lo querían recibir, ¿no? Que era un módulo ocasional hecho con la UPRE. La UPRE esta que había en el gobierno de Evo Morales, ¿no ves? Hacían escuelas, colegios, directamente con la UPRE que se manejaba de La Paz. Y contrataban para le daban al contratista la responsabilidad de diseñar, hacer el proyecto y construirlo. Como ellos solamente tenían plata, no tenían mucha gente técnica, le daban al contratista que diseñe y construya. Y le ponían un fiscal y a la alcaldía, al municipio que se encargaba de la obra, que era de la comunidad, al municipio le decían, ustedes búsquense un supervisor. Y ya nomás le metían, varias veces. Hemos hecho unos puentes también por allá, por la zona de Posterval. Con el ingeniero Lazo le hemos calculado todo, le hemos construido todo. Yo lo asesoré y unas 3 veces fui a la obra. Ahí sobre el río Ancho se llama. Tuvimos la experiencia con la UPRE y ahí le hicimos todo a la UPRE. Le calculamos el puente, le hicimos el proyecto, le hicimos todo y dieron la obra. Así trabajaba la UPRE. No sé si seguirá, la verdad no sé. Dato último no tengo. No sé si seguirá ese sistema de proyecto. Sigue vigente la UPRE. ¿Sí? Sí. Debe haber algunos colegas, compañeros salidos, ¿no? de nuestra aula, trabajando en eso. Debe haber. Bien, ¿alguien más? Ingeniero, una pregunta. En el caso de una viga pretensada o postensada que está ya en servicio en un puente y tuviera alguna fisura o rotura, ¿se le puede reforzar la viga o es necesario quitarla y cambiarla por otra? Bueno, en realidad, para el caso de los sistemas de diseño de viga postensada, la fisuración no es un problema, ¿no? A no ser que se diseñe para una carga especial, digamos, lo que se llama carga de larga duración, donde se puede admitir tracciones bajo carga de servicio y la fisuración resulte, digamos, comprometida o no se hubiera verificado. Pero para vigas con pretensado limitado, donde se admite tracción, ahí necesariamente se exige, y ya lo vamos a ver el método en el capítulo 3, que se verifique la fisuración. Fisuración es
una vez que está hecha la pieza y está en operación, hay que verlo de manera puntual el caso ya a través de un estudio de patología de la estructura. No se puede tomar como algo normal, digamos, en el diseño de una pieza, porque en particular la viga pretensada no quedan trabajando con tensiones de tracción, que son sinónimos de fisuración, ¿no? O sea, normalmente no se da el caso en Calabuena. Ya, gracias. Bien, ok. Eso sería todo por hoy. Por favor, los que no se han anotado, por favor, anoten su asistencia a la clase, ¿ya? Se registra, por favor.